¿Por qué estudiar Apocalipsis y por qué estudiar precisamente estos capítulos que he mencionado en los que Jesús habla directamente a la iglesia? Sin duda porque lo necesitamos. Jesús habla directamente a la iglesia en un momento de crisis, en un momento crítico. ¿Por qué? Porque el culminar, la cumbre, podríamos decir, de todo el plan de Dios, es cuando Jesús regresa, viene por segunda vez para recoger a la novia. Yo creo que todos estamos acostumbrados a ver cómo las historias, para que tengan un contenido fuerte, para que nos emocionen, para que nos metan, por decirlo así, en el tema, deben de tener un contenido amoroso, una historia de amor. La Biblia es una historia de amor. Y Apocalipsis es una historia de amor. Quizá no te lo parezca. Quizá te parezca todo lo contrario. Que es una historia de tragedia, que es una historia de muerte, que es una historia de angustia, de tribulación. Es una historia extraña. Es una historia difícil muchas veces de asimilar, de entender. Pero no es así. Apocalipsis sigue siendo una historia de amor, como toda la Escritura. Y es una historia de amor que comienza con el esposo que se aparece a Juan, estando en la isla de Patmos, para no solo tener un encuentro con él, sino hablarle a la esposa. Hablarle a aquella que le da sentido a todo su sacrificio. Todo el sacrificio de Jesús tiene una sola dirección. Quiero alcanzar a la novia, quiero conquistarla, quiero que me ame, quiero que esté dispuesta a vivir conmigo en la eternidad. Quiero que sienta mi amor, que lo perciba, que nunca lo dude. Eso es lo que está en el sentir de nuestro Señor. Su objetivo eres tú y yo, es su iglesia. Son aquellos en los que Él ha depositado la mayor de las bellezas, la capacidad de confiar en Él y creerle. No hay mayor belleza que esa. Es cuando le abrimos nuestro corazón y decimos: Señor, habla porque tu siervo escucha. Señor, quiero hacer tu voluntad. No importa el coste, no importa lo que tenga que pasar, no importa si es tribulación, angustia, no importa si las dificultades se aumentan, no importa si los problemas se multiplican. Yo quiero hacer tu voluntad. Esta es la gran historia de amor que está encerrada en la palabra, que está encerrada en la Biblia. ¿Sabes? Allá por la mitad del libro, la mitad de la Biblia, aproximadamente tenemos el Cantar de los Cantares. Un libro que leemos poco, sencillo, casi rudimentario. Estamos acostumbrados a la poesía, estamos acostumbrados al lenguaje cariñoso del amor, del romance. Y nos parece que es un libro pues así como para conocerlo un poco, leerlo de paso, pero está en el corazón de la Biblia. Está en su interior, en medio. ¿Por qué? Dios ha querido que esté ahí. Dios ha querido que entendamos que todo el propósito, todo el esfuerzo, todo el sacrificio realizado por Dios, enviando a su Hijo al mundo para que el mundo pudiera ser salvo, en realidad lo que hace es buscar a la novia. Por eso la Biblia tiene tantas historias de amor. Y una de ellas está aquí en Apocalipsis capítulo 2. Quizá tú no lo veas o no lo hayas visto cuando lo leíste de esta forma, pero me gustaría repasarlo con vosotros en esta mañana para que lo podamos ver así. Jesús va a hablar a 7 iglesias.
También estamos acostumbrados al número 7, especialmente de Apocalipsis. Pero es que el número 7 nos habla de la mente perfecta de Dios, de su propósito santo, perfecto también. Las 7 iglesias nos representan a todos. Es la iglesia perfecta. Jesús viene para una esposa preparada, una novia que ha pasado el proceso. Y cuando digo que ha pasado el proceso es que ha estado en entrenamiento, ha estado siendo discipulada. Si evitamos el discipulado, si evitamos el sufrimiento y el sacrificio, permitidme deciros que no estaremos preparados. El apóstol Pablo ya lo escribió así a su discípulo Timoteo, un joven metido en el ministerio, al que Pablo tiene que motivar, animar, porque no es fácil. Muchas veces nuestro ministerio, y estoy hablando no del ministerio de la iglesia como tal, como institución, estoy hablando del servicio que Dios nos encomienda a cada uno. Esa es una de las bases principales del discipulado. Y está allí mismo en tu casa. Dios te puso ahí para servir. Y a través del sacrificio Él te está preparando para un servicio mayor. No existe algo así como pasé por este mundo, hice lo menos posible, traté de disfrutarlo, pasarlo bien, y por mi fe el Señor me recibirá en gloria y me dará su corona de vida y todo marchará a las mil maravillas. Perdonadme deciros que eso no es bíblico, eso no funciona así. No, la novia tiene que ser preparada, entrenada. Cuando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 nos habla del papel, de la función en casa del marido, de la esposa, ¿qué le dice al marido? Que ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. No hay santificación, no hay perfeccionamiento sin entrenamiento. No hay preparación para Cristo sin sacrificio, imposible. El apóstol Pablo le escribe estas palabras a Timoteo. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. No hay forma de reinar con Cristo teniendo una vida cristiana tranquila, imposible. Permitidme deciros que eso no funciona así. Yo sé que en esta sociedad en la que vivimos todos tendemos a la comodidad, porque hemos creado una sociedad cómoda. Hay muchos adelantos, hay mucho progreso en marcha y todo tiene una misma finalidad. Esfuérzate lo menos posible. Vivimos en la sociedad, seguramente en toda la historia, que menos se ha esforzado por lograr objetivos. Vivimos en una sociedad en la que se les facilita a los niños, a los jóvenes, hasta tal grado se les facilita que pasan por la escuela con el mínimo esfuerzo y aprueban. No aprueban porque se lo saben, aprueban por ley, aprueban porque los niños son niños y no tienen por qué esforzarse. Esa es la mentalidad. Y las personas, gracias a Dios, tenemos progreso para facilitarnos la vida. Por tanto, ¿por qué esforzarse? Así hemos desarrollado una sociedad, una cultura del mínimo esfuerzo. Tanto es así que ya en los años 30, el autor, escritor, metido en oscurantismo, que era Aldous Huxley, escribió el libro Un mundo feliz. Eso es el futuro que estaba diseñado para la humanidad, según algunos poderosos, algunos potentados de este mundo. Estaban diseñando un mundo feliz, que la gente pudiera ser feliz. ¿Cómo? No sé si has leído la novela o has visto alguna película alusiva, pero
Ese mundo feliz consiste precisamente en una sociedad cuya cultura es el mínimo esfuerzo. Una cultura donde no hay nada que hacer y hay todo placer a disposición. La cultura del ocio. Es por eso que Ezequiel llegó a decir que el problema de Israel, el problema de algunas etapas de vergüenza de la historia de Israel, era asemejarse a Sodoma y Gomorra, al pecado de Sodoma. ¿Y cuál era el pecado de Sodoma? Todos sabemos, pero Dios veía más allá, la raíz. ¿Cuál era el pecado? ¿Por qué Sodoma, Gomorra y las ciudades del valle que fueron exterminadas llegaron a ser tan pervertidas, tan pecaminosas? Llegaron a ese punto y la palabra de Dios lo señala porque tenían exceso de ocio, tenían soberbia y tenían despreocupación total de las necesidades ajenas. Esos son los 3 pecados de Sodoma. Y esos pecados están en nuestra sociedad más que nunca. Exceso de ocio. El ocio ha llegado a ser quizá la industria más potente. El ocio. El cómo facilitar a las personas el entretenimiento, que se olviden de los problemas, que se olviden de las dificultades, que se olviden de todo y simplemente disfruten. Y de ahí viene la adicción a la televisión, la peor adicción seguramente de toda la historia. La adicción que hasta los cristianos, que hasta la Iglesia peca por ello. Estamos hablando de una sociedad acomodada, una sociedad que no solamente disfruta de todas esas ventajas de la tecnología, de la ciencia, de los adelantos, sino que tiene como objetivo el disfrute. No tiene como objetivo el ser mejores, no tiene como objetivo el prepararse para el futuro. Tienen un objetivo que se basa simple y llanamente en el hoy y en el ahora. No hay cultura de qué vamos a preparar, qué futuro le vamos a preparar a nuestros hijos, qué vamos a hacer para que la sociedad que venga después sea mejor que la nuestra. No. Vivimos en la sociedad de vive al máximo el hoy, vive a tope, como se dice. El Señor sabe que ese es el problema también de la iglesia. Así que cuando le escribe a estas 7 iglesias, nos está escribiendo a cada uno de nosotros. Algunos han dicho, bueno, estas iglesias representan las etapas de la historia del cristianismo. Yo no estoy seguro de eso, no estoy convencido de que eso sea así. Creo que estos 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, recibidas por el apóstol Juan en aquella isla de Patmos, están escritas para ti y para mí, la iglesia final, en el final de los tiempos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí nos está presentando, el novio se está presentando a sí mismo. No te olvides de quién es el novio, porque él es el protagonista de la historia. Todo tiene sentido en él y sin él nada tiene sentido. Y él ha fijado sus ojos en ti y en mí. Él ha fijado sus ojos en su iglesia. Ahora está por ver cuál es su iglesia, porque está por ver quién realmente ha entendido que se está preparando para él. ¿Quién ha entendido que
la única razón, el único objetivo para la vida, el verdadero objetivo de esta vida es prepararse para el novio. No hay nada mayor que eso. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros, como otros? ¿Qué les dijo Jesús? Mientras el novio está presente es la hora de la fiesta, es la hora de disfrutar. Llegará el día cuando el novio se les quite y entonces ayunarán. Jesús habla de sí mismo como el novio. Él es el que vela por la iglesia, es el que la sostiene con su mano. Es el que se mueve dentro de nuestro ámbito. Él está con nosotros, Él es fiel. Él se comprometió que donde estuviéramos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría allí en medio. El novio es fiel. El novio no se va de parranda, el novio no va detrás de una o de otra, no. El novio sabe lo que quiere. El novio está centrado en conquistar a la novia que va a pasar la eternidad a su lado. Eso es todo el propósito de la palabra. Eso es todo el propósito del plan de Dios. Si no lo entendemos, me temo que no vamos a permitir que Dios nos prepare. Y si Dios no nos prepara, y si no nos dejamos discipular por Él y preparar por Él, me temo que no vamos a estar en esa boda final. Estamos acostumbrados al lenguaje de gracia y fe. Pero gracia y fe no significa ley del mínimo esfuerzo. Gracia y fe significa una gran oportunidad para esforzarse y lograr el objetivo de Dios. ¿Me explico? Gracia y fe no es un pase gratuito a la eternidad. Perdóname, no funciona así. No estoy diciendo que tú y yo lo vayamos a alcanzar por obras, tampoco es así. Pero si tú y yo no permitimos que Dios nos forme, nos instruye, nos discipule, nos prepare, nos pase por el horno, nos pase por el fuego, nos transforme, nos mate, nos deje totalmente dispuestos, preparados para ser moldeados en sus manos, no estaremos en la boda ni nos desposaremos con nuestro Señor. Esto es el Evangelio. Cuando Jesús estaba buscando a sus discípulos, Él no les dijo, venid en pos de mí, ya veréis qué fácil es entrar en el reino de los cielos. No, todo lo contrario. Él dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque el camino que conduce a la vida es angosto, es difícil, y pocos son los que transitan por él. No importa si la iglesia es una mega iglesia con 20.000 miembros, no importa si es una iglesia pequeña, para Dios los números no cuentan, para Dios cuenta el corazón. Para Dios cuenta la disposición del corazón. Para Dios cuenta la entrega. Para Dios cuenta si tú y yo estamos dispuestos a pasar el proceso. El proceso. El novio llama a la novia. Jesús llama a los discípulos. ¿Y qué les dice? El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Es ese el cristianismo que tú has oído? ¿Es esa la decisión tuya para ser cristiano? ¿Que tenías que renunciar a todo? ¿Que ya no ibas a tener nada, que todo era de Cristo, todo era de Él y para Él? ¿Es el cristianismo en el que tú te estás entrenando,
El cristianismo de llevar la cruz cada día y morir en ella cada día, para que se cumpla el propósito de Dios en ti, para que se haga tu voluntad en ti. Porque si no es ese el cristianismo que estás viviendo, permíteme decirte que no estás siendo preparado para el esposo. Jesús dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Solamente este versículo me dice algunas cosas importantes y básicas. Primero, que Jesús le está hablando a la iglesia del fin. Jesús le está hablando a la iglesia del Apocalipsis. Jesús le está diciendo a la iglesia que vive en un mundo en el que hay una maldad tremenda, hay gente cada vez más mala, hay poderes en la tierra perversos que están tratando de destruir, de deshacer la humanidad, de apoderarse de los corazones y las mentes de las personas. Hay tal maldad en el mundo como nunca antes la había habido en la historia. El apóstol Pablo también se lo escribió así en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3. El carácter de los hombres en los días postreros. Vivimos en un mundo en donde la maldad está en crecimiento y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué dice Jesús de la iglesia de Éfeso? Está resaltando lo que Él quiere de la iglesia. No le está en este momento acusando o reclamándole nada, está alabándola. ¿Qué dice Jesús? Estoy consciente de tus obras, tu arduo trabajo. Arduo trabajo. Estamos hablando de una iglesia trabajadora, de una novia que se esfuerza, de una novia que quiere aprender, una novia que se mueve, que actúa, que es curiosa, que quiere aprender y estar mejor preparada para el día de la unión, el día de la comunión, el día de la boda. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Perdonad, iglesia. La iglesia está llamada a aprender a rechazar el mal. Leemos en el proverbio que esto es la sabiduría, aborrecer el mal. Aborrecer el mal. No, la iglesia no puede aborrecer a nada porque Dios es amor. Y como no puede aborrecer a nada, pues adelante con lo que el mundo nos traiga. Y entonces vemos la contaminación tan terriblemente peligrosa que está experimentando la iglesia. La cultura del arco iris, del falso arco iris. Tantas cosas que penetran del mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha olvidado de que parte de la sabiduría de Dios, parte del carácter divino es aborrecer el mal. Aborrecer la maldad y aborrecer a los malos. No soportar. No puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Te suena eso? ¿No vivimos hoy en la cultura de los apóstoles? ¿No se ha llenado la iglesia de apóstoles pululando por todas partes? ¿Cómo es que hay tantos apóstoles? Hermanos, yo entiendo la intención, pero me temo que no es la intención de Dios. Me temo que estamos viviendo en una época en la que el cristianismo se llena de títulos, de reconocimientos, porque el ser humano, que todavía no ha muerto, anda detrás de ellos.
Y las personas están en la iglesia muchas veces y en el ministerio para lograr un título, para un reconocimiento, para que se les vea mejores, se les vea más relucientes, pero no por la gloria de Cristo en ti, sino por ese reconocimiento, por ese título. Ahora soy apóstol. Solo le falta decir gloria a mí. No, la novia no es eso. No es así. No es lo que Dios espera. La novia es una sirviente. Es una mujer esforzada y valiente, es trabajadora. Como la iglesia de Éfeso. Y ahora cuando Jesús va a señalar sus problemas, lo va a hacer también de forma sencilla, pero resalta su carácter. Eres trabajadora, has sufrido. ¿No es eso lo que dice el versículo 3? Has sufrido. Porque sin sufrimiento no hay formación. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, no te quejas, no andas buscando en quién desahogarte, no, eres fuerte, firme, no desmayas, sabes que merece la pena seguir adelante sufriendo, no importa lo que haga falta, yo quiero llegar a los brazos de mi amado. Quiero estar con Él eternamente, no me importa si tengo que morir en una cruz. No me importa si me cortan la cabeza, no me importa lo que me tenga que pasar, por donde tenga que pasar. No me quejaré, porque el triunfo es mucho mayor que mi sufrimiento. La recompensa lo merece. Tengo que estar preparado para ese día. Estamos hablando de la iglesia que Jesús está buscando. Ahora hay un fallo, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te alabo por todo lo bueno que estás haciendo, pero cuidado, no te olvides de que yo soy el novio y me quiero casar por amor. Yo no necesito tu dinero, no necesito que me levantes una mega iglesia, no necesito que hagas no sé qué y no sé cuánto, y que al final estés tan pendiente de ti misma y de tus obras que te olvides de para qué las estás haciendo. Es para mí. Yo soy el motivo. Así que deja de vez en cuando al lado tus obras y ten comunión conmigo. Yo quiero tener una relación personal, viva, auténtica, de amor contigo. Y eso es fácil olvidarlo. A todos nos resulta fácil olvidarlo porque nos podemos meter tanto en la faena, tanto en el ministerio, en el servicio, en la preparación, tanto que al final nos olvidamos de lo más importante. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y principal de los mandamientos. Y Jesús lo demanda de nosotros. Él quiere ser nuestro primer amor, porque Él sabe que podemos hacer tanto y hacerlo tan bien incluso, que al final acabamos enamorándonos de nosotros mismos. Ah, mira qué bien lo hago, mira qué éxito tengo, mira qué bendecido estoy. Y al final acabo haciendo un ídolo de eso y me olvido de para qué lo estoy haciendo. No lo hago para mí, lo hago para Él. No lo hago para yo ser exaltado, sino para ser preparado. No lo hago porque estoy ganando méritos.
lo hago porque estoy preparándome para mi esposo. Estoy preparándome para él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y aquí aparece una palabra clave que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es, sí, yo era muy malo, estuve en la droga, estuve en la cárcel, estuve aquí, allá, no en mi caso, pero sé que es el caso de algunos. No lo digo porque yo sea mejor, ni mucho menos. Yo también he hecho muchas cosas malas, pero no hablaré de ello. Pero a veces nos parece que hemos sido tan malos que ya hemos cumplido esto del arrepentimiento. Sí, ya me di cuenta de que iba muy mal y ahora lo que hice en ese momento, cuando me predicaron el Evangelio, fue renunciar a eso para seguir a Cristo o para conocer a Cristo. Y ya está, ya he cumplido el arrepentimiento. Perdonad. No, hermanos, no es así. El arrepentimiento es para cada día, cada día. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de cambio. Y no hay cambio sin arrepentimiento. Y detenemos el proceso si detenemos el arrepentimiento. Y si detenemos el proceso, permitidme deciros que estamos en el lugar más peligroso que pudiéramos estar. Porque hemos iniciado una carrera y llega un momento en que decimos, bueno, ya he corrido bastante. Ahora quiero recoger frutos. Perdonad, no funciona así. No estamos aquí para recoger frutos. Estamos aquí para ser el fruto. Estamos aquí para ser el resultado de la inversión de Dios en nuestra vida. Porque el objetivo no eres tú ni soy yo. El objetivo es el novio, el esposo. Y estamos aquí para Él. Él ha venido a buscarnos, Él vendrá a buscarnos. Él vino a buscarnos y Él volverá a buscarnos. Y Él ha estado de continuo mandando a sus siervos a seguir llamando a la novia. Como nos manda hoy, predicar el Evangelio a cada criatura hasta el fin. Porque cuando hayamos cumplido la tarea, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el novio. Entonces volverá a recoger el fruto de su labor. Entonces volverá a recoger a aquella esposa, aquella novia que vivió para Él, vivió preparándose, vivió esforzándose, vivió trabajando para estar lista para ese día. Amén. Entonces necesitamos la mentalidad del cambio. La esposa es aquella que tiene la mentalidad de seguir cambiando para el esposo, seguir mejorando, seguir siendo transformada. Pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Aborrecer, de nuevo la palabra, no soportar, aborrecer. Tenemos que limpiarnos del mal, limpiarnos del mundo. Absteneos, escribe Pablo en 1 Tesalonicenses 5, absteneos de toda clase, especie de mal. Mantente limpio, sano, puro para Dios. Rechaza el mal, rechaza la contaminación, rechaza todo aquello que te pueda dañar, pervertir, todo aquello que vaya en contra de la obra de Dios en ti. Recházalo, renuncia a eso. Aborrécelo, porque es parte del carácter. Dios, disculpadme que lo diga de forma cruda,
Dios es también un ser que aborrece. Dios también aborrece. Y la Biblia nos habla de eso de forma extensiva. Dios aborrece el mal. Dios aborrece al malvado. Sí, Dios aborrece al malvado. No, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, perdona. No es así. Porque cuando tú y yo conocemos lo que está mal y lo hacemos, nos identificamos con el mal. Y si tú y yo nos identificamos con el mal, ya no hay diferencia entre el mal y nosotros. Aborrecer el mal es también aborrecer a los que hacen el mal. Dice, bueno, entonces tendríamos que aborrecer a todo el mundo, porque todos somos pecadores. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Es más, tienes que aborrecer tu propia vida. Jesús dijo, el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. No sé si llegamos a captar esto, pero permíteme decirte que nosotros somos nuestros peores enemigos muchas veces. Nuestra carne es un enemigo de Dios. ¿No te acuerdas de eso? Quizá por eso fracasamos tantas veces. Porque nos dejamos arrastrar por nuestra carne, por nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros intereses personales. Y dejamos de hacer la voluntad de Dios y dejamos de prepararnos para Él. Y nos ausentamos y nos perdemos la clase. Y después esperamos que nos aprueben. Y después esperamos que nos den una palmadita y que vengan a decirnos, bueno, tranquilo, está la gracia del Señor, está sobre ti. No funciona así. Claro que la gracia de Dios está sobre nosotros, pero Dios nos está dando tiempo para reflexionar, para meditar, para darnos cuenta de lo que es bueno y malo, de lo que nos conviene y lo que no, de lo que es santo o es inmundo. Y Dios espera que aborrezcamos el mal y que nos guardemos de él. Y que oremos y velemos para no caer en tentación. Y que tomemos decisiones firmes de qué vamos a permitir en nuestra vida y qué no vamos a permitir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo vivo para Él, yo vivo para el novio, yo vivo para Cristo, yo vivo para llegar a la meta, vivo para poder ser la novia preparada, dispuesta para el marido. Eso es el Evangelio, hermanos. Esa es la verdad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, Jesús está diciendo, al que concluya la carrera con éxito, al que supere la prueba, al que venza. Necesitamos ser vencedores. Pero no vamos a vencer si perdemos la meta. No vamos a vencer si no recordamos de continuo quién es nuestro primer amor. Si no recordamos de continuo por quién estamos aquí. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? La recompensa está ahí clara. Comunión con Él, la vida en el paraíso, la vida vivida con plenitud. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el novio: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Yo te estoy mirando, estoy muy atento al proceso en el que estás.
¿Y qué veo en ese proceso? Veo que pasas por tribulación. Pero es normal. Jesús nos dice, mira, veo que estás pasando por tribulación, pero como eres mi novia, en este momento lo voy a parar. Voy a decir que a mi novia de tribulación nada. Mi novia solo lo bueno, solo lo suave, lo rosa, el perfume, solo lo bonito, lo agradable, la vida fácil, nada de tribulación. Perdonadme, hermanos, eso no es el Evangelio. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, como leemos en Hechos, de boca de Pablo, él dice esas palabras en Hechos 13 o 14. Dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Vamos a entrar, sí, si estamos dispuestos a sufrir por Él, a sufrir con Él. Estamos aquí para avanzar a través de tribulaciones hasta entrar en el reino. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y tenemos que estar dispuestos a soportar la escasez. La escasez. ¿Sabes? Vivimos en una época en la que experimentamos de vez en cuando alguna crisis económica, ¿verdad? ¿Por qué permite Dios que pasemos crisis económicas? Para bendecirnos. Para bendecirnos. Tú dices, no es posible. Yo he aprendido en la iglesia que la bendición es la abundancia. A mí me han enseñado que la mayor bendición es ser rico. Tener de todos, tener superabundancia, ser próspero. La prosperidad, esa es la bendición. Perdonad, pero eso no es el Evangelio. Y la prosperidad no nos prepara para Él. Al contrario, la prosperidad se vuelve un peligro para la novia. La prosperidad nos puede descarriar del objetivo. La prosperidad nos puede engañar. Pablo habla del engaño de la riqueza. Jesús mismo mencionó a las riquezas como engaño. El engaño de las riquezas hace que la gente sea infructuosa. Eso enseñaba Jesús a los discípulos. El sembrador sale a sembrar, pero hay una parte de la gente que es alcanzada con la palabra de Dios, pero no lleva fruto. La reciben con gozo y por un tiempo parece que va a funcionar. Pero ¿sabes por qué no funciona? Porque el engaño de las riquezas ahogan la semilla. El engaño de las riquezas. Tu pobreza, le dice Jesús a Esmirna, conozco tu tribulación y tu pobreza. Si no estamos dispuestos a ser pobres, y eso significa que no vamos a tener tantas cosas, si no estamos dispuestos a ser despojados por amor al esposo, no estoy hablando de ser comunistas ni nada de eso. Ahora vamos a ser comunistas y vamos a repartir las cosas y nos vamos a quedar sin nada. No, eso es la obra del hombre y muchas veces del hombre malo y malvado que detrás tiene un propósito oscuro y perverso. No, no estamos hablando de esa pobreza. Estamos hablando del desprendimiento voluntario, personal, para vivir para Cristo y hacer su obra, aunque pase por dificultades, aunque tenga pobreza, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que sentirme en medio de tribulaciones, pero voy a cumplir el propósito. El Evangelio no es una teoría de lo fácil. Eso está para los libros de autoayuda. El Evangelio no es un libro de autoayuda.
No es la teoría de hazlo en 4 pasos de la manera más rápida y fácil posible para lograr el éxito. Perdona, eso no es el Evangelio. El Evangelio es prepárate para pasar dificultades. Prepárate para pasar dificultades, porque van a venir. Y seguramente ya las has experimentado, pero vienen más y más. Y más. No me digas que voy a pasar por la gran tribulación. Bueno. Solo déjame recordarte que hay muchos hermanos que ya están en la gran tribulación. Ya están. Y que no se podría estar más atribulados que están ellos. Porque lo han perdido todo, han perdido su contacto con las familias, con la familia, están en campos de trabajo como prisioneros, como esclavos, están siendo maltratados de continuo, apenas tienen comida y tienen que rendir y están siendo atormentados cada día con doctrinas comunistas, doctrinas diabólicas que les asaltan porque es parte del entrenamiento, adoctrinamiento al que se ven sometidos. Estoy hablando de cristianos en Corea del Norte, cristianos en China, cristianos en muchos países islámicos, cristianos que ya están atravesando la gran tribulación. Tú dices, bueno, no coincide con las fechas que yo tengo aquí calculadas, a ver si los 7 años o los 3 años y medio. Perdona, hermanos, vamos al grano, vamos a no perdernos en historias teológicas. Vamos al grano, la gran tribulación está ya aquí. Y hay hermanos atravesándola. Y si no nos ha llegado a nosotros todavía, no te preocupes. Ya falta menos. Pero cuidado, no te escapes, no trates de evadir lo que necesitas. Mira, todos conocemos, creo yo, hay aquí algún amante de los programas naturales, de la naturaleza, de la vida animal y todo eso. Yo creo que todos, ¿no? Nos encanta eso. Es porque Dios ha hecho la naturaleza para enseñarnos. Es la escuela de Dios. La naturaleza es la escuela de Dios. ¿Qué mejor sitio para aprender que en medio de la obra de Dios? Porque todo lo que Él ha creado lo ha hecho para eso, para enseñarnos, para revelarse a sí mismo, para mostrarnos su sabiduría, su perfección, su cuidado amoroso, cariñoso. Todo está escrito en la naturaleza. ¿Por qué hablo de la naturaleza? Dejadme explicaros una vez más, que seguramente lo habéis visto en esos programas, cómo funciona el nacimiento de una mariposa. Primero es un gusano. Cuando la mariposa pone huevos, esos huevos se vuelven gusanos o son gusanos. Y esos gusanos están en crecimiento durante aproximadamente entre 7 y 14 días. Están alimentándose y haciéndose más fuertes. Tienen que hacer más grandes porque se tiene que desarrollar en su interior una mariposa. Ahora, cuando llega el momento de transformarse en mariposa, es decir, ya están siendo transformados en mariposa, pero cuando llega el momento de que se vea la mariposa, de que salga volando, de que aparezca en el ambiente, en el aire, de que todo el mundo sea testigo de que, ahí hay una mariposa. No se llega de un momento a otro. Se llega a través de un proceso que se llama la crisálida. ¿Qué es la crisálida? El gusano comienza a hacer un envoltorio de seda y se queda encerrado
se queda encerrado en ese envoltorio. Y ahí se culmina la transformación. Durante esos días, durante esas semanas que el gusano está en el envoltorio, por dentro están creciendo las alas. Por dentro está siendo totalmente transfigurado. Y pronto será una mariposa completa. Ahora, para salir de esa crisálida, se produce una gran tribulación para esa mariposa. Porque tiene que romper, tiene que abrirse paso por esa crisálida. Y es un esfuerzo tan grande, y es un sufrimiento tan grande para esa mariposa, que hace que como nunca en el futuro va a tener que realizar, hace un esfuerzo tal que todo su organismo se acelera al máximo. Su corazón bombea como nunca lo hizo antes ni lo tendrá que volver a hacer. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que necesita para salir de la crisálida es casi sobrenatural. Pero si no lo hace, nunca llegará a volar. Y hace un pequeñito agujero y por ahí tiene que salir. Y no cabe. No cabe. ¿Sabes por qué tenemos la doctrina del arrebatamiento secreto? Porque los cristianos lo ven como un agujero muy pequeño por el que no se puede pasar. Lo ven como una cosa imposible de realizar. Lo ven como algo para lo que no están capacitados, ni Dios les debería de pedir eso. ¿Por qué tengo que atravesar por ahí? ¿Por qué tengo que pasar por esa situación tan difícil? ¿Sabes? En una ocasión un científico, esto también se ha hecho muy conocido, un científico hizo un experimento con la crisálida. Tomó una crisálida y dijo, bueno, si la mariposa ya está formada dentro, si lo único que tiene que hacer es volar, es salir libre de esto, entonces lo que voy a hacer es, voy a abrir la crisálida y sacar la mariposa fuera, ¿verdad? Y ya está, que vuele. ¿Sabéis lo que pasó? Murió. Se cayó al suelo y murió. No podía volar. ¿Sabes por qué no podía volar? Porque le faltaba el esfuerzo que iba a darle potencia a sus alas. Necesitaba el esfuerzo del corazón que pudiera irrigar, regar, llevar fuerza, energía, sangre, sustancia, poder a cada parte de su ser. Necesitaba pasar por esa tribulación, necesitaba sobreesforzarse, necesitaba saber que quizá no lo lograra, pero lo logró, lo logra. Y cuando lo logra en ese proceso, todo su cuerpo está energizado, ¿se dice así? Todo su cuerpo está repleto de fuerza, repleto de poder. Y entonces ya nada va a detener el vuelo. Pero si no fuera así, caería muerta, sin fuerza, totalmente incapacitada para desplegar las alas y mucho menos para poder alzar el vuelo y vivir una vida totalmente nueva. Hermanos,
La novia. Y cuando hablo de la novia, hablo de ti y de mí. La novia tiene que estar dispuesta a pasar por el agujero de la crisálida. Tenemos que estar dispuestos a atravesar cualquiera que sea la tribulación, cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea el sufrimiento, porque lo que nos está esperando detrás de ese agujero, detrás del túnel, detrás de la oscuridad, detrás del sufrimiento, lo que nos está esperando es el novio. Y no queremos llegar a ese lugar simplemente para perdernos lo mejor. Tenemos que estar dispuestos a dar la vida, a entregarnos a Él, a pagar el precio, a hacer lo que sea necesario. Amén. ¿Podemos orar por esto? Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos las gracias porque no tenemos un llamamiento cualquiera. Fuiste tú quien nos llamaste. Fuiste tú quien nos diste esta fe sobrenatural, fe santísima. Fuiste tú quien nos ha dado tu palabra como alimento. Nos has dado tu espíritu para que tengamos valor, poder, dominio propio. Hemos recibido de ti el equipamiento. Tú has desplegado los cielos y la tierra delante nuestro como una obra maravillosa. Tú nos das sabiduría, tú nos enseñas, eres nuestro maestro. Señor, te damos las gracias porque tú lo has preparado todo para que hagamos la carrera, para que cumplamos el objetivo, para que lleguemos a la meta. Señor, tenemos tal privilegio de ser lo que somos, de haber sido llamados por ti, de estar en este entrenamiento, en este equipamiento, en este discipulado. Señor, completa tu obra en nosotros. No importa por dónde tengamos que pasar. Ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, a estar dispuestos a lo que sea necesario, a no temer a nada ni a nadie, a ser valientes, esforzados, a aborrecer el mal, a no temer decir la verdad, a levantar nuestra voz en medio de los tiempos, en medio de la oscuridad, a alumbrar, a tener las lámparas encendidas. Señor, no hay nada más importante que tú y que esa boda a la que queremos llegar. Señor, no hay recompensa más importante, mayor, más interesante que pasar la eternidad contigo. Señor, gracias. Gracias por este privilegio. Gracias por cada tribulación. Gracias por cada sufrimiento. Gracias por cuando nos censuran. Gracias por cuando nos atacan. Gracias por cuanto nos sentimos incómodos y afectados por esta sociedad. Gracias por todo, porque todo ayuda para bien de aquellos a los que te amamos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por habernos puesto una meta tan maravillosa que nada ni nadie se puede de ninguna manera acercar a lo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio, no importa el que sea. Gracias, Señor, por darnos esta tremenda bendición de ser tu novia y de estar preparándonos para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén.